Algunas escenas de este programa han sido recreadas. A principios de la década de los 80, un líder carismático apareció en Miami. ¿Por qué estás tan Atraía a los débiles, a los pobres y a los desvalidos a su lado. Les prometió una vida mejor, pero tuvieron que seguir sus órdenes para ganársela. Sus templos pronto se expandieron por todo el país cuando miles de personas se sintieron atraídas por su evangelio. Aquellos que cuestionaron su doctrina comenzaron a aparecer muertos. Las autoridades locales y el FBI tenían que detenerlo. La evidencia se acumula, no tienen sospechosos evidentes. El centro de comercio es bombardeado. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. En Miami, el descubrimiento de un cuerpo mutilado puso a los investigadores tras la pista de un culto mortal. Los agentes encontraron un muro de silencio entre los miembros. Los testigos, aterrados por las represalias, se negaron a hablar. Soy Jim Castron, exdirector del FBI en Nueva York. Se necesitaba una operación masiva que involucraba 120 agentes en 7 ciudades para derrotar a un fanático trastornado que se creía Dios. El Templo del Miedo. Viernes 13 de noviembre de 1981, Miami, Florida. En las afueras de la ciudad, un supervisor de construcción estaba revisando su lugar de trabajo. En un camino de tierra se encontró con algo envuelto en mantas. Era un cuerpo. Llamó a la policía. ¿Desde qué hora se encontraba aquí? ¿Qué fue lo que encontró? Los detectives de Miami-Dade respondieron. Todo lo que sepa. El supervisor dijo que no había visto el cuerpo por ahí cuando pasó esa mañana. Tenemos un problema aquí. El cuerpo debió haberse colocado ahí recientemente. No hay cabeza. ¿La hallaste? Aún no. Los detectives inspeccionaron los restos. Ese es el... Era un hombre negro. Lo habían decapitado. Muy bien para mí. Los detectives solo encontraron un juego de llaves en la víctima. No había billetera ni identificación. ¿Hay algo por allá? No, solo esto. A 1 metro de distancia, los detectives encontraron la cabeza de la víctima envuelta en mantas. ¿Qué tan lejos crees que está? Se tomaron las huellas dactilares con la esperanza de que pudieran ayudar a identificar al hombre. Las decapitaciones son raras. Usualmente se realizan para ocultar la identidad de la víctima del asesinato. Según el detective John King, ese no era el motivo. No hubo ningún intento de ocultar o impedir la identificación, porque realmente dejaron la cabeza en la escena. Por lo general, si se quiere tratar de evitar que se haga una identificación, tomaría otras partes del cuerpo, como las manos o la cabeza también. Parece que esta forma de matar era algo más ritualista que cualquier otra cosa. El rostro de la víctima estaba muy maltratado. La identificación visual sería difícil. Y a menos que las huellas dactilares estuvieran registradas, los investigadores no tendrían forma de identificarlo a partir de sus huellas. Tal vez la autopsia pueda revelarles más. El médico forense determinó que la víctima había sido golpeada fuertemente antes de su decapitación. Sí, Su nariz estaba ensangrentada, sus dientes rotos y sus ojos estaban cerrados por la hinchazón. tenemos que... Sus muñecas mostraban marcas de ligaduras y las marcas de pisadas en su cuerpo indicaban que le habían dado patadas.
En la parte posterior del cuello, el médico forense encontró rastros de golpes repetidos de un objeto desafilado. Había sido un arma grande, quizás un machete. Comparar las huellas de la víctima no sería fácil. En 1981, la base de datos no estaba computarizada. Las características de la impresión se tuvieron que comparar manualmente con miles de expedientes de arrestos. Eventualmente, un investigador dio en el blanco. El nombre de la víctima era Aston Green, de 25 años. Es él. Muy bien. Había sido detenido un mes antes por un delito menor, por conducir en Fort Lauderdale. No encontraron antecedentes criminales violentos. Aston, 510. Los detectives visitaron la última dirección registrada, la casa de su madre. ¿Mi hijo? Sí, señora. ¿Podría ayudarnos con algo de información? Después de informar a la señora Green sobre la muerte de su hijo, los detectives le preguntaron por Aston. Investigación en curso. Dijo que su hijo se había convertido recientemente a la religión. Parecía haberlo tomado muy en serio. Dime, ¿qué estás haciendo? Lo había visto por última vez hacía 2 semanas. Le había preparado una comida vegetariana de acuerdo con sus nuevas creencias religiosas. Te echo de menos, así que dime, ¿qué ha pasado contigo? En realidad he estado muy... Hablaron sobre su conversión. Siempre... Él le explicó que era un israelita negro, un Yahweh. Pero no sé... Ella le dijo a los investigadores que su hijo estaba comprometido con sus creencias Yahweh. Esa era la primera vez que oíamos la palabra Yahweh. No tenía ni idea de qué trataba el Yahweh, porque nunca lo había oído, no sabía nada sobre ello. No lo sé, pero... La madre de Aston Green no sabía su nueva dirección, aunque sí tenía un número de teléfono. Sé que es un mal momento. Este es el lo número lamento. que me dio la última vez que lo... Dijo que tenía un compañero, pero que no sabía su nombre. Con el número de teléfono determinaron la nueva dirección de Green, a unos 19 kilómetros del centro de Miami. Debido a la naturaleza violenta del asesinato, pidieron refuerzos antes de acercarse a la casa. Nadie respondió. Policía del condado de Dade. ¡Abran! Quizás al compañero de Green también le habrían hecho daño. Aquí tienes. Prueba con las llaves. Los detectives decidieron entrar a la casa. La llave que encontraron en el bolsillo de Green abrió la cerradura. ¡Es la policía! Entramos en la casa con la esperanza de no encontrar otros cadáveres. Aún así, entramos para verificar. Encontramos una serie de artículos de carácter religioso, libros de texto, material de trabajo y mucha literatura. Resultó que era literatura hebrea israelita. Y no había señales de su compañero. También hallamos un machete que estaba escondido al lado de uno de los sofás de la residencia. Inmediatamente nos interesamos por el machete, porque podría ser un arma para decapitar a alguien. El machete parecía estar limpio. Los investigadores continuaron su búsqueda. Miren, una información interesante. En la puerta hallaron un número de teléfono. Lo rastrearon hasta una casa a 3 kilómetros de distancia. 012. Hola. Hola. Soy el detective Christopher. Él es el detective... En la casa, los detectives hablaron con un grupo de israelitas negros. Informarles, pero... Entre ellos estaba el compañero de Aston Green, Carlton Carey. Bueno, fue así. Todos conocían a Green a través del templo de Yahweh. Ellos le dijeron a los investigadores que Green, como ellos, se había desilusionado con la rígida doctrina social del templo. Yo lo he visto en el templo, pero no he interactuado. Para ellos, seguir al líder del templo era un precio demasiado alto. Estamos tratando de tener más Los información. colores de sus turbantes representan su deseo de separarse del líder. Conversamos con ellos brevemente.
tenemos un poco de información de fondo sobre el templo y de qué se trata. Y le pedimos que le respondieran al oficial de homicidios para que pudiéramos tomarles declaración e interrogarlos en profundidad sobre lo que pasó y lo que sabían. Varios sugirieron que los asesinos eran probablemente miembros celosos del templo de Yahweh, que querían silenciar a los que cuestionaban la doctrina. La mayoría tenía miedo de decir más, especialmente a la policía. Ya los habían señalado como disidentes. Temían que ante cualquier desobediencia fueran castigados con la muerte. Bueno, todas las personas con las que hablamos percibieron un gran peligro debido a las amenazas que les habían hecho, tanto por teléfono como en persona, por medio de otros miembros que aún estaban en la organización. Estaban preocupados por su seguridad y la muerte de Ashton Green lo confirmó. Al día siguiente, los compañeros de Green fueron a la estación de policía para declarar. A pesar de la amenaza, Carlton Carey y su esposa querían ayudar. Entrevistaron a su esposa en una habitación por separado en la estación. Carey dijo que él y Green se habían unido al templo hasta que recientemente su líder, Julian Mitchell, comenzó a llamarse a sí mismo el verdadero Mesías. El carismático líder del templo, Julian Mitchell, creía que los negros eran descendientes de la tribu hebrea perdida de Judá. Como seguidores de Mitchell, los miembros abandonaron sus nombres, tomaron un nombre bíblico y adoptaron el apellido de Israel. ¿Sabe usted algo de...? Mitchell no permitía el disenso entre sus seguidores. La víctima fue... Con el tiempo, Mitchell cambió su nombre a Yahweh Ben Yahweh. Bueno, señor, desde mi punto de vista... Que significa Dios, Hijo de Dios. De hecho, en el interrogatorio que le hicimos, se refirió no como el Mesías, sino como un ladrón y estafador, que era su caracterización de Julian Mitchell en ese momento. Que colaboren. Carey todavía tenía reservas sobre hablar con la policía. ¿Por qué no vienes en la mañana como a las 10? Los detectives le ofrecieron escoltarlo a casa. No, está bien. Yo me voy por mi cuenta. Muchas gracias. Se negó, optando por irse solo con su esposa. ¿Ves lo que quiero decir? ¿Qué piensas? Cuando salieron de la oficina de homicidios esa noche, no querían que los escoltáramos, porque cualquier policía que estuviera con ellos sería una mayor atracción para cualquiera que los viera. Y estaban preocupados de que alguien los viese. No querían que los escoltáramos a casa. Carey y su esposa tomaron una ruta sinuosa a casa para asegurarse de que nadie los hubiera seguido. Nunca sospecharon que alguien los estaba esperando adentro. Mientras la policía de Miami investigaba la decapitación de un miembro disidente de un grupo religioso, 2 informantes fueron emboscados en su casa. Carlton Carey fue asesinado a tiros. A su esposa Mildred Banks también le habían disparado. Luego le cortaron la garganta. Apenas se aferraba a la vida. Al igual que la víctima decapitada, los 2 eran miembros disidentes de los israelitas negros. En la escena, la policía encontró un machete ensangrentado. El detective John King creía que se había usado un arma similar en la decapitación anterior. El hecho de que un machete se usara en un atentado contra la vida de Mildred ciertamente da más veracidad a la creencia de que los israelitas negros estuvieron involucrados en ello. Los detectives se enteraron que muchos de los miembros del movimiento de los israelitas negros poseían machetes. La policía registró la casa. Nada de lo que se encontró en la escena indicaba quién era el responsable de la agresión. Quienquiera que fueran los asesinos, habían cortado la línea telefónica y no dejaron rastro físico de sí mismos. La única esperanza de los detectives era Mildred Banks. Si los médicos lograban salvarla, quizás podrían reconocer a sus atacantes.
Mildred resultó gravemente herida como consecuencia del ataque. Le dispararon en el pecho y la bala aún estaba alojada en su cuerpo y tenía una herida profunda en el lado izquierdo del cuello. Tenía muy pocas probabilidades de sobrevivir a esas heridas. La policía esperó varios días para ver si sobrevivía a la cirugía. Sin su descripción de los hechos, los investigadores tenían pocas esperanzas de resolver el caso. Mildred Banks se recuperó. Cuando estaba consciente, los investigadores la visitaron en la sala de recuperación. A pesar de estar gravemente herida, pudo responder a las preguntas de la policía. Dijo que ella y su esposo habían pasado varias veces por su casa para asegurarse de que nadie los había seguido. No vieron a nadie, así que entraron. ¡Aún está viva! ¡Mátala! Estaba segura de que sus atacantes eran Yahweh, enviados porque habían hablado con la policía ese día. Nunca vio sus rostros. Nos preocupaba que en realidad pudieran atentar contra ella, por lo que enviamos a 2 agentes de policía para que la vigilaran durante su estancia en el hospital. Estuvieron allí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, durante aproximadamente un mes. El mensaje de este ataque más reciente dejó claro la situación para los miembros disidentes del templo de Yahweh. Los que se manifestaran o cooperaran con la policía sufrirán represalias. Después del homicidio de Carlton Cady, no pudimos localizar a ninguno de los antiguos miembros que se habían separado del templo. Habían huido en diferentes direcciones, estaban asustados, así que se fueron. El detective King necesitaba saber más sobre la organización de Yahweh. Él y su compañero visitaron el templo de Miami. Tratamos de entrevistar a la gente y no llegamos a ningún lado. Cada vez que hablábamos con alguien, decían, alabado sea Yahweh, o ya saben, vaya a la oficina de información pública en el templo. A través de un portavoz, Hulon Mitchell, el líder de Yahweh, afirmó no saber nada sobre los asesinatos y no se ofreció a ayudar. Sospechando que sabían más, los investigadores comenzaron a vigilar la empresa de Yahweh. La vigilancia era una especie de inspección constante, de tipo rodante, en la que uno pasaba por allí y anotaba algunos números de placa. Pero en realidad, sentarse a observar el lugar era imposible, porque en todo momento había guardias de pie fuera del templo. Los detectives se enteraron de que la organización de Yahweh era extensa. En Florida y en otros 13 estados, los Yahweh poseían bienes raíces, autobuses y vehículos que según el líder ascendían a casi $50 millones. Algunos dijeron que la membresía superó los 12,000 solo en Florida. Vamos a estar muy atentos. La mayoría de estas personas son profesionales muy trabajadoras que realmente no creían mucho de lo que Hulon Mitchell les estaba enseñando. Ciertamente no eran racistas al nivel de él y no creían mucho lo que les estaba diciendo de que era él el Mesías. Sin embargo, creían mucho de lo que era en sí la religión en torno al judaísmo y a la religión musulmana. Como la organización de Yahweh ya abarcaba varios estados, el FBI comenzó a investigar. El agente especial de supervisión, Herbert Cousin, fue asignado como agente del caso. Él creía que la organización mostraba elementos de terrorismo doméstico. Las investigaciones sobre el terrorismo doméstico se llevan a cabo contra un grupo de personas que participan en actividades criminales para promover su objetivo social o político. Investigadores locales y federales profundizaron en la organización. ¿Por qué te encuentras
Hewlett Mitchell invitó a la gente sin hogar, a los indigentes y al expresidiario a unirse a sus israelitas negros. El Señor los recibirá. Las personas sin trabajo ni familia encontraron un lugar donde sentirse como en casa. Recibían comida, refugio y empleo. Esta amabilidad no reflejaba la verdadera misión de Mitchell. Desde la tierra. Enseñó que los negros, como el verdadero pueblo judío, tenían un papel crucial. Les dijo a sus seguidores que su deber era traer el cielo a la tierra, destruyendo a los opresores blancos. Para sus seguidores más ávidos, Yahweh ben Yahweh era el Mesías, y todo lo que tenían le pertenecía, incluyendo su trabajo. En su palabra hasta el fin del mundo. Para recaudar ingresos, los Yahweh fabricaban y empacaban sus propios productos para el cuidado del cabello, tónicos, bebidas, camisetas, vino y demás. La mercancía se enviaba a su red de templos por todo el país. Bien. Eso es. ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Yahweh quería que sus miembros alcanzaran ciertas metas de ingresos para su templo vendiendo esas mercancías. A su vez, el templo los alimentaba, les daba cobijo e incluso educaba a sus hijos. A pesar de las acusaciones de violencia y de su mensaje de odio apenas oculto, el templo de Mitchell continuó prosperando y extendiéndose. De acuerdo con el asistente del fiscal de los Estados Unidos, Richard Scruggs, el público en general no tenía claras las verdaderas intenciones de Mitchell. Los Yahweh a principios de los años 80 habían estado acumulando poder y propiedad y tenían una especie de doble reputación. La gente los veía como un grupo algo aterrador y sabían que predicaban el odio y la violencia. Pero al mismo tiempo, por fuera parecerían ser personas tranquilas, bien educadas, amables, y compraban propiedades en vecindarios abandonados y las limpiaban. Hola, ¿cómo están? No es posible. No todos les daban la bienvenida al vecindario. Pueden estar aquí, ¿no? En mayo de 1986, la gente de Delray, Florida, los echó. Por favor. Alrededor de las 2 de la madrugada, esa misma noche, el vecindario fue quemado con bombas. El incendio destruyó toda la manzana e hirió a un adulto y a 3 niños, entre ellos un bebé de 9 meses de edad. La policía sospechó que los miembros de Yahweh eran los responsables. Un oficial recordó un incidente que ocurrió en la zona alrededor de 1 hora antes del atentado. Mientras recorría el vecindario, vio a algunos hombres vestidos de negro de pie cerca de una camioneta. La zona apestaba a gasolina. Los hombres parecían sospechosos, pero no estaban haciendo nada ilegal. Dijeron que tenían problemas con el motor. El oficial apuntó el número de matrícula y se fue. La policía determinó que la camioneta estaba registrada a nombre de un anciano del templo de Yahweh. Como pueden ver, Hewlett Mitchell negó estar involucrado en el ataque con las bombas incendiarias. Uno de sus seguidores fue más cooperador. Pudimos revelar más a través del informante que fue al cuartel del FBI para proporcionarnos información sobre el grupo. El informante confirmó las sospechas del investigador de que los secuaces de Mitchell eran los responsables de las bombas incendiarias, pero no tenía pruebas directas. Luego les dio a los agentes información sobre otro crimen. Confesó que había participado en el asesinato de Ashton Green, el hombre que hallaron decapitado en un camino de tierra. Dijo que el hombre muerto había sido considerado una amenaza desde que cuestionó abiertamente la autoridad de Mitchell. Green fue secuestrado del templo y golpeado brutalmente. Está bien. Regresa a la camioneta. El informante lo llevó hasta allí y el otro miembro cumplió la orden de Mitchell de decapitarlo. Está listo. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de aquí, vámonos! La información era crucial pero limitada.
Los investigadores aún no tenían pruebas materiales que relacionaran a Hewlett Mitchell con el asesinato de Green. Las autoridades tendrían que generar cuidadosamente la confianza entre los ex miembros. El detective John King volvió a interrogar a Mildred Banks, la mujer que había sido emboscada en su casa. En el seguimiento de información con Woodside, me comuniqué con Mildred Banks. Ella me puso en contacto con una persona que había sido miembro de la organización y que podría ayudarme. Posteriormente, contacté a esa persona que me llevó a varios lugares donde residían antiguos miembros. Mientras los investigadores continuaban su búsqueda de un testigo con el valor de presentarse, la policía de Miami recibía noticias más inquietantes. Una víctima de asesinato fue hallada en su auto con ambas orejas cortadas. La policía se preguntaba si ese asesinato ritual podría estar relacionado con los ataques con machete. En septiembre de 1986, mientras el FBI y la policía de Miami investigaban al líder de los Yahweh, Hewlett Mitchell, la policía respondió a otro asesinato extraño. Raymond Kelly, de 61 años, fue encontrado muerto apuñalado en su vehículo. Le habían cortado ambas orejas. La oreja está allí. Una se recuperó en la escena. La policía creía que el asesino se había llevado la otra. El equipo del teniente Rex Remley, de homicidios de Metro-Dade, se ocupó del caso. En el área del condado de Dade habíamos tenido una serie de casos en los que las víctimas habían sido asesinadas y había una oreja desaparecida. En varios de esos casos parece que puede ser el mismo autor el que haya cometido el crimen. Para los investigadores parecía que Kelly había estado bebiendo justo antes de su muerte. Los detectives recogieron varios juegos de huellas del vehículo. Pero lo que los investigadores no encontraron en el auto era de gran importancia. Según la esposa de la víctima, Kelly siempre tenía un revólver .38 en la guantera. Ahora ya no estaba. El serial del arma se ingresó en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal. Si el arma aparecía en cualquier parte del país, se le notificaría a la policía de Miami-Dade. Eso es todo. Semanas después, la policía de Opa-Locka, un suburbio de Miami, respondió a las llamadas de emergencia de los residentes de un complejo de apartamentos. Era un complejo de apartamentos que había sido sitiado, a falta de un término mejor, por los Yahweh. Los inquilinos que vivían allí lo llamaban los apartamentos de Dirt Road, un proyecto de vivienda para personas de bajos ingresos que algunos residentes consideraban una monstruosidad. Muchos se alegraron cuando el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, compró la propiedad. Los residentes de Dirt Road no. Desafortunadamente para los residentes, la idea de tomar el edificio era solo sacarlos a ellos y a veces, de acuerdo con los residentes, era a la fuerza, ya que los Yahweh realmente entraban a sus apartamentos y les quitaban muebles y pertenencias. A pesar de que la gente se oponía, no había manera de detenerlos. La iniciativa de desalojo de los Yahweh atrajo a las noticias de la televisión. Un residente, Anthony Brown, fue particularmente elocuente. Me quedaré aquí hasta que me den el aviso de desalojo. No me importa lo que digan. Sí, no van a entrar, así de simple. Maldijo al líder Yahweh, Hewlett Mitchell. Párate alrededor. Los investigadores sabían que Mitchell no toleraba la crítica pública. Los Yahweh. Los testigos dijeron a la policía que las tensiones en los apartamentos continuaron después al caer la noche. Esa noche estalló la violencia y mataron a 2 hombres. La policía respondió al doble asesinato.
Persiguieron a uno de los sospechosos en el tiroteo. ¡Manos! ¡Déjame ver tus manos! ¡Levanta! La unidad canina localizó al hombre. ¿Qué tenía? El sospechoso no llevaba nada en los bolsillos, excepto 2 balas. Tiene las balas en su bolsillo izquierdo. Cerca de allí, la policía recuperó un revólver calibre .38. No era el arma homicida. La policía cotejó su serial en los registros criminales, pero no encontraron ninguna coincidencia. Es el ojo ni por un momento. El sospechoso fue detenido y lo trasladaron a la estación de policía de Opa-locka. El teniente de Metro-Dade, Rex Remley, lo interrogó allí. Solo intentaba obtener su información básica. Me había dicho que era de Naharia, Israel, y cuando le pregunté su edad me dijo que tenía más de 400 años. Así que ese era el tipo de persona con el que yo tenía que tratar. El nombre que dio era un nombre de Yahweh, y la policía encontró prendas Yahweh en el auto que había usado para huir. Cargos anteriores aquí. La policía sospechaba que lo habían enviado para silenciar a los que hablaran en contra de Yahweh. Una huella dactilar reveló que el nombre real era Robert Rozier. Estuvo en prisión por hurto en casas y robo de automóviles. El teniente Remley también se enteró de que fue jugador de fútbol en la Liga Nacional de Fútbol. Después de dejar su carrera futbolística, empezó a tener problemas. Tenía un historial que iba desde delitos en Maryland, delitos en el área de San Francisco, hasta delitos en el condado de Dade, así que tenía un extenso pasado. El arresto de Rozier evidenció que por primera vez un miembro activo del grupo de Hewlett Mitchell fue capturado en la escena del crimen. Aunque solo se podía acusar a Rozier de merodear y holgazanear, las autoridades sospechaban que era culpable de muchas más cosas. La policía de Miami buscó más información de los residentes que vivían cerca del complejo. La mayoría de los residentes estaban reacios, pero varios se presentaron. Pudimos determinar que el señor Rozier, de hecho, había estado involucrado en la persecución del señor Brown en el campo. Estaba presente cuando se produjeron los disparos, cuando asesinaron al señor Brown, y también había intentado huir de la escena. Fue acusado del asesinato del señor Brown esta mañana. El teniente Remley todavía se preguntaba sobre el arma encontrada en el momento del arresto de Rozier. Era un revólver .38 del mismo tipo que faltaba en el auto de la víctima de asesinato, Raymond Kelly. Aunque en la revisión en la base de datos no hubo coincidencia con las armas, el teniente Remley sacó el archivo de Raymond Kelly para estar seguro. Tenía que haber más de una historia con esta arma, y al fin encontré los documentos que había proporcionado la familia que mostraban el serial de esta arma. Cuando lo comprobé, me sorprendió ver que era exactamente la misma que se incautó en Opa-locka esa noche. Desafortunadamente, cuando el arma se cotejó con la base de datos, de algún modo uno de los dígitos había sido cambiado, y por lo tanto, cuando investigamos el arma encontrada en la escena del crimen en Opa-locka, no aparecía como el arma robada de Raymond Kelly. Robert Rozier estaba ahora vinculado con el asesinato de Raymond Kelly. Las huellas del vehículo de Kelly coinciden con las de Rozier. Sus huellas dactilares también se encontraron en otro asesinato de oreja cortada. Los investigadores tenían pruebas suficientes para acusarlo de 2 asesinatos con orejas cortadas y del doble asesinato en los apartamentos de Dirt Road. Rozier se enfrentaba a 4 cargos de asesinato de primer grado y probablemente pena de muerte. Mientras los investigadores de Miami trataban de acercarse al líder de Yahweh, Hewlett Mitchell, arrestaron a un hombre sospechoso de ser uno de los ejecutores de Mitchell. Robert Rozier estaba sentado tras las rejas enfrentando 4 cargos de asesinato. Los investigadores esperaban que Rozier delatara al líder.
Los Yahweh y su organización se convirtieron en el blanco del escrutinio público. Hewlett Mitchell, su líder, se negó a reunirse con la prensa. Se quedó escondido detrás de sus seguidores, que repartían panfletos explicando que Rozier había sido incriminado. La mala publicidad podría destruir todo lo que Mitchell había construido. Señor Yahweh. Hola, me alegra verlo. Contrató a un abogado costoso y experto en relaciones públicas. Fue el primer paso de Mitchell para crear una nueva imagen para su organización. Lo más pronto posible. ¿Qué rayos quiere? Estoy aquí para ayudarle. Mitchell ofreció ayuda legal a Rozier. Rozier rápidamente se dio cuenta de que el abogado estaba allí para proteger los intereses de Hewlett Mitchell, no los de Rozier. Habla conmigo. Pero Rozier aún se negaba a delatar al líder de los Yahweh. El teniente Rex Fremley recuerda que la atención de los medios de comunicación incitó a otros informantes a hablar. Los medios de comunicación difundieron diferentes historias sobre personas que habían estado dentro de la organización y que querían hablar sobre lo que había ocurrido, y también llevó a otras personas a la policía, que tal vez por primera vez se dio cuenta de que había una razón importante en ese momento. Estaban asesinando a la gente y que era hora de dar el paso al frente y contar lo que se sabía. ¿Podemos entrar? Bien. Los investigadores recibieron una llamada de Oklahoma. Uno de los familiares de Hewlett Mitchell quería hablar. Ella les dijo que fue testigo de cómo los Yahweh mataron a golpes a un experto en artes marciales de Nueva Orleans en 1983. Dijo que Mitchell había ordenado la golpiza. El nombre del joven era Leonard Dupree. Dupree fue asesinado porque Hewlett Mitchell creía que el hombre había sido irrespetuoso. Me dicen que él cambió su nombre. Los detectives localizaron a la madre de Dupree en Nueva Orleans. Hola, Ella confirmó que Leonard era un experto en artes marciales, que había dejado su hogar en 1983 para unirse a los Yahweh. Pero sin un cuerpo u otra evidencia, los investigadores no podrían arrestar a Mitchell. Mientras los investigadores se enteraban de los oscuros secretos de Mitchell, él estaba abriendo su templo al público. El refrigerador de agua Muy está al bien. final. Para mejorar su imagen, Mitchell animó a sus seguidores más ávidos para trabajar en la comunidad en general. Pero un ávido miembro estaba empezando a cambiar de opinión sobre el líder que había seguido tan de cerca. Durante semanas, Robert Rozier estuvo sentado tras las rejas, observando a Hewlett Mitchell distanciarse más y más del sospechoso de asesinato. Luego, en junio de 1987, Mitchell excomulgó formalmente a Rozier en la televisión en vivo. Con el simbólico golpe de un marcador, Mitchell se había separado de Rozier permanentemente. A Rozier solo le quedaba protegerse a sí mismo. Decidió cooperar con el FBI. Era lo que esperaban los agentes de la brigada. Justo después de su traslado a la prisión federal, Rozier confesó a los investigadores que sabía de al menos 20 asesinatos en todo el país y que los había ordenado el líder de Yahweh, Hewlett Mitchell. Para los agentes estaba claro que Mitchell se escondía detrás de la religión organizada como un frente para el crimen organizado. ¿Por qué? Rozier también explicó por qué él y otro hombre asesinaron a Anthony Brown y Rudy Broussard en los apartamentos de Opa-locka. Así que... Para el agente especial Herbert Cousin, confirmó lo que sospechaba. Brown y Broussard fueron ejecutados. Eso es más o menos lo que sucedió. Se resistieron a ser desalojados de sus casas y hablaron varias veces en la televisión contra los Yahweh. Y nos dijeron que esa era la razón por la que fueron asesinados. Rozier también confesó el asesinato de Raymond Kelly y de otro hombre cuyas orejas también fueron cortadas.
Rozier les dijo a los agentes que el líder de Yahweh le ordenó que asesinara a tantos demonios blancos como fuera posible y que regresara con una oreja como prueba. Con Rozier, el FBI tenía un testigo que podía vincular a Hulon Mitchell con los violentos asesinatos. Pero como él mismo era un asesino, Rozier no era un testigo ideal para acusación. El fiscal Richard Scruggs necesitaba encontrar a otros testigos dispuestos a corroborar las historias de Rozier. Empezamos a viajar por todo el país, rastreando a estos sujetos, tratando de convencerlos de que testificaran y cooperaran. Una de las preguntas que nos hicieron al inicio era: ¿estaré en peligro si testifico? ¿Va a pasar algo? ¿Soy un probable objetivo de asesinato? Esa ha sido la única vez en mis 22 años de experiencia que le he dicho a la gente, porque sentí debía decírselo, que sí, que había la posibilidad de que sufrieran represalias. Hulon Mitchell luchó contra la investigación al seguir puliendo su imagen pública. Me gustaría que todos le dieran una cálida Continuó convirtiendo edificios abandonados en propiedades brillantes. Vamos a recibirlo. Mientras Yahweh Ben Yahweh rebajaba su mensaje antiblancos y hacía grandes contribuciones a causas populares. Creo que esto hará de la zona un lugar mejor. Viendo a Yahweh hacerse más y más fuerte, viéndolo ser más y más aceptado por la comunidad, yo y casi todos los investigadores sentí que había que detenerlo. Hulon Mitchell se convirtió en la figura pública más grande y disfrutaba de toda la legitimidad que el dinero podía comprar. Hay mucha gente. Parecía imparable. Espera de nuestra ayuda y debemos acudir. Después de casi una década de investigación, el FBI aún carecía de pruebas suficientes para arrestar al autoproclamado Mesías, Hulon Mitchell. Ayudarte. La intimidación y el asesinato habían silenciado a la mayoría de los que se atrevieran a hablar en su contra. El asistente del fiscal Richard Scruggs tuvo dificultades para persuadir a los miembros de superar el miedo. Recé con la gente, le rogué a la gente, engatusé a la gente, les pedí que hicieran lo correcto, que hicieran lo ético. Les insistí de no seguir una religión falsa. Y prácticamente usé todos los medios que tenía a mi disposición para convencer a la gente de que cooperaran. Los que se atrevieron a enfrentar a Hulon Mitchell, el hombre que se hacía llamar Hijo de Dios, fueron puestos bajo protección de testigos. Proclamamos el domingo 2 de octubre de 1990 como el día de Yahweh Ben Yahweh. Mientras Mitchell continuaba frustrando la investigación en privado, públicamente su legitimidad creció como Yahweh Ben Yahweh. Hacía sesiones fotográficas con el alcalde. El alcalde proclamó el día de Yahweh, Ben Yahweh. Y había pancartas en las calles diciendo, proclamando el día de Yahweh, Ben Yahweh. En octubre de 1990, a pesar de sus éxitos públicos, el FBI presentó órdenes de detención para él y una docena de sus seguidores. Las mantuvieron en secreto para dejar al FBI prepararse un mes para arrestarlo. Los agentes apodaron el plan la Operación Jericó. El agente especial Herbert Cousin sabía que sería peligroso llevar a Yahweh Ben Yahweh a Miami, ya que estaba en la cima de su popularidad. La cuestión principal para la aplicación de la ley era la seguridad. La seguridad de las personas, de los miembros de las fuerzas de seguridad involucrados en el arresto, y también la seguridad de personas inocentes. Y la seguridad de los miembros de Yahweh, incluyendo Ben Yahweh. Ahora habrá que cubrir todas. Desafortunadamente, Mitchell y otras personas nombradas en la acusación estaban programadas para embarcarse en una gira por varias ciudades. La primera parada de Yahweh Ben Yahweh era Nueva Orleans. Este es el pasillo y aquí el equipo principal de arresto lo detendría en el hotel. Una vez detenido, los equipos de otras 6 ciudades capturarían a sus secuaces en el sur.
Había varios equipos de arresto en diferentes ciudades. Muchas ciudades. Atlanta, Carolina del Norte, Nueva Orleans, Miami. Me enviaron a Nueva Orleans para ayudar a la división de Nueva Orleans con el arresto de Yahweh Ben Yahweh. El 6 de noviembre de 1990, Hulon Mitchell llegó al Hotel Monteleone en Nueva Orleans. El FBI ya se encontraba allí. La reunión fue buena. Para rastrear los movimientos de Mitchell, había agentes encubiertos desplegados en cada piso. Por todo el sur, los equipos tomaron sus posiciones fuera de los templos de Yahweh y esperaron órdenes de Miami. Todo está preparado. Proseguimos según... El éxito dependía de un flujo ininterrumpido de comunicación. Lo acabamos de ver. Vamos a seguirlo. Esperamos. Los agentes de Miami coordinaron toda la operación. Todos están listos para partir. A las 3 de la madrugada, todos estaban en posición. Le dieron luz verde a Nueva Orleans. Sí. Los agentes del hotel llamaron a la habitación de Mitchell. La primera instrucción era que ordenara a su guardaespaldas para que se entregara a los agentes que estaban esperándolo al final del pasillo. Aquí viene el guardaespaldas. La segunda instrucción era que saliera con las manos en alto y que caminara lentamente por el pasillo. Vamos, 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 vamos. Los agentes no sabían si Mitchell o sus guardaespaldas llevaban armas. Manos, camina hacia mí. Levanta las manos. Finalmente salió su principal sospechoso. Manos a la cabeza. Ponte de rodillas. Lo tenemos. Ahora. Enviaron un mensaje a Miami. Está arrestado. Mitchell fue capturado. Asesinato. Vamos, tenemos que irnos. Los otros equipos se incorporaron y arrestaron a los miembros criminales del templo de Mitchell. ¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Ahora! ¡Ustedes de allá! ¡Abran la puerta lateral! Parece en la parte trasera de la camioneta, en la parte de atrás. En cuestión de minutos, docenas de agentes se movilizaron para capturar una docena de sospechosos en cientos de kilómetros. Formen una fila, pónganse uno al lado del otro. Nadie resultó herido. Cumplimos nuestro objetivo. Arrestamos a todas las personas que pudimos identificar en la operación. Y por eso creo que fue un gran éxito. Hulon Mitchell fue acusado de extorsión, conspiración y asesinato con ayuda del crimen organizado. Tiene derecho a permanecer en silencio. El fiscal Scruggs creía que aún era peligroso. Descubrimos que en realidad había un equipo de 5 personas que nos acechaban, que trataban de averiguar dónde estábamos para poder asesinarnos bajo las órdenes de Ben Yahweh. En el juicio, su intimidación incluso influyó en el jurado. Sabíamos que había problemas graves, que la gente estaba asustada, que varios miembros del jurado se retiraron antes de las deliberaciones porque tenían miedo de ir a deliberar. Quizás fue el miedo lo que causó que los fiscales consideraran una victoria parcial. En mayo de 1992, Hulon Mitchell y 6 de sus seguidores más violentos fueron declarados culpables de conspiración. Pero Mitchell solo recibió 18 años en una prisión federal de máxima seguridad. Había sido un caso difícil para los investigadores. Encontró una filosofía exitosa a la que la gente acudía en masa. Empezaba a unírsele y a prometerle lealtad. Y creo que cuanto más poder obtenía, más influencia lograba en sus seguidores, pero al final perdía el control de sí mismo. Él creía realmente que podía hacer cualquier cosa, incluso controlar la vida y la muerte. Hulon Mitchell está encerrado y sus acciones asesinas se detuvieron por aquellos que descubrieron la verdad detrás de su falso evangelio.